Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente en Hablemos de Derecho, el podcast de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Ramiro Bejarano, abogado de la Universidad Externado de Colombia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, litigante absolutamente reconocido a nivel nacional e internacional, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad y columnista del diario El Espectador desde hace muchos años. Bienvenido, doctor Bejarano. Gracias. Qué gusto tenerlo en este programa. Gracias, doctor Ricardo. Estoy listo. ¿Está listo? Bueno, entonces le propongo que hablemos de arbitraje internacional. ¿Qué es el arbitraje internacional? Pues el arbitraje internacional es un medio de solución de conflictos que tiene dos maneras de darse. El arbitraje internacional al que usted está haciendo referencia para resolver conflictos de naturaleza comercial, empresarial, entre dos contratistas. Y el arbitraje que se llama arbitraje de inversión, que es un arbitraje mucho más denso, con una connotación política y jurídica muy importante, que es ese arbitraje que surge entre un inversionista y un Estado, para efectos de dirimir las controversias que surjan entre ese inversionista que llega a un país y el Estado que se enfrenta a ese inversionista. Y desde hace unos 20, 25 años han venido proliferando esos tratados de protección de inversiones. ¿Cómo no? Hay primero los TLC, los acuerdos bilaterales, y dijéramos que por cuenta de eso yo diría que lo que antes era una cosa excepcional, a partir de los años 2015, 2016 han proliferado y hoy tenemos muchos acuerdos de inversión bilaterales y tenemos tratados de libre comercio donde está pactada esa fórmula consistente en que un inversionista extranjero que quiera venir a Colombia a invertir tiene una protección consistente en que el día que surja una controversia, entonces la va a someter a ese arbitraje de inversión. Es muy importante que quienes nos están oyendo tengan claridad sobre lo siguiente. ¿Qué se busca con el arbitraje de inversión? Con el arbitraje de inversión lo que se busca es que un inversionista se defienda de un riesgo político, no de un riesgo empresarial o comercial. Es decir, aquí no viene a discutir la norma del Código Civil o la norma sobre intereses, no. Viene a discutir las condiciones en que políticamente esa inversión le resultó más difícil de lo que esperaba y por esa razón se produce una demanda contra el Estado. De manera que es muy claro eso. El arbitraje de inversión no busca crear derecho. Lo que busca el arbitraje de inversión es el respeto del Estado de Derecho. Por eso se dice que el arbitraje de inversión lo que está buscando es que ese inversionista se defienda, tenga un canal para defenderse de un riesgo político exclusivamente, cuando un Estado le va a cambiar las reglas del juego, cuando le cambia la legislación. A eso es que apunta el arbitraje de inversión. Pero, ¿y el inversionista tiene una legítima expectativa de una ganancia que se ve afectada por ese cambio político y entonces en ese orden de ideas puede acudir al CIADI o a cualquier otro de los tribunales que pueden llevar estos casos para resolver ese diferendo? Sí, claro, esa es la razón de ser. Ahora, en Colombia, la gente que no se aproxima, dijéramos, con seriedad, sino con un sentimiento populista y nacionalista de esto, es muy frecuente oírles el discurso de decir, eso es una renuncia a la soberanía nacional, que el país tenga que dirimir sus conflictos en un arbitraje internacional, donde además los árbitros son extranjeros, donde además los árbitros odian al país. Eso no es cierto. El comercio mundial hoy en día está diseñado sobre otras reglas. Para que haya comercio internacional es necesario que los países se sometan a estas situaciones. ¿Y eso qué implica? Pues que obviamente los estados tienen que tener cuidado en no cambiarle los riesgos políticos a los inversionistas. Aquí entonces es muy frecuente decirles que el Estado colombiano pierde los pleitos en los arbitrajes de inversión. Eso no es cierto. Algunos los gana, pero ¿por qué los pierde? No es porque los árbitros internacionales sean bandidos,
No, es porque hay una cultura al interior de los funcionarios públicos de atropellar al inversionista. Hacen formas que se convierten en expropiaciones indirectas. Y, doctor Bejarano, ¿qué hacemos con esa a veces falta de coherencia del Estado cuando tenemos una entidad que está sacando una resolución o una norma en un sentido y otra institución está sacando una norma en otro sentido? Ese es el problema, es que el Estado tiene que ser coherente. Y cuando digo el Estado no es solamente el gobierno, tienen que ser las autoridades jurisdiccionales, los órganos de control. Aquí es muy frecuente que se inventen unos juicios de responsabilidad contra multinacionales por cuenta de una declaración que hacen los contralores. Y pasan los años y al cabo de los años resultó que no había ningún daño. ¿Y dónde viene a resolverse eso? En un arbitraje de inversión. Y entonces el problema no es del arbitraje de inversión, sino de la conducta indebida de los funcionarios públicos y del Estado colombiano, que le cambia el riesgo político al inversionista. Bueno, esa es la razón de ser. Doctor Bejarano, entonces, ¿usted cree que hay que disminuir, reducir, denunciar los tratados que permiten que haya esa jurisdicción, esa opción de acudir a un tribunal arbitral en el exterior? Pues esa es la solución del marido que decide vender el sofá porque en él le han sido infiel. No, esa posibilidad la estuvo contemplando Bolivia y la llevó a cabo. Eso significa cerrar las puertas a la inversión internacional. No, hay que cambiar de conducta. Entonces se vería afectada la inversión extranjera en la medida en que limitemos las opciones de jurisdicción internacional. Claro, por supuesto. Lo que hay que, repito, es que los funcionarios públicos no hagan cosas terribles como aplicarle la ley retroactiva a un contrato, por ejemplo. No autorizarle determinadas cosas que el inversionista pensaba que los iba a tener. Porque es que el inversionista está pensando en tener una seguridad política. Y si llega un gobierno, como ha pasado recientemente, y un buen día dice, aquí no hay más extracción de petróleo, no hay más extracción de minas, ¿eso qué es? Eso es obviamente un riesgo político que se ha dado por cuenta de una conducta indebida de los funcionarios. Aquí se van los pleitos allá al CIAD y a todos esos organismos internacionales, y yo he visto, por ejemplo, a directores de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado diciendo mentiras como estas. Le preguntan a un señor, mire, ¿perdió o ganó Colombia? Y dicen, no, Colombia ganó. ¿Y cómo así que ganó? Sí, porque le habían formulado una demanda por $2 billones y solamente lo condenaron a $1 billón. Eso no es ganancia, eso es perder. 50%. Claro. Bueno, doctor Bejarano, muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Derecho, el podcast de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muchas gracias, doctor Ricardo.